7 son. Ya, listo. Ustedes están viendo la pantalla. ¿Qué dice? Salmo 25. 25, Sí, del 1 al 11. Ya, y una súplica de ayuda de los humildes y reverentes. Listo, entonces comenzamos a leer, pero antes quisiera pedirte, Oscar, que una oración para que todos entendamos lo que vamos a hablar ahora. El Salmo 25. Adelante, Oscar. Amado Padre Celestial, Padre nuestro, tú, Señor de señores, que siempre nos proteges, Sí, señor. te pedimos en este momento, te imploramos que en estos momentos difíciles que está pasando el mundo, nos des dirección Sí, señor. y asimismo nos perdones de todas nuestras actitudes, de todo lo bueno, lo malo que hay. Sí, señor. Que nos protejas, Padre nuestro, porque estamos desvalidos, muchos de nosotros, porque muchos te han abandonado, te han dado las espaldas. Te pedimos en este momento, Padre, que nos vuelvas tus ojos a nosotros y nos des Sí, sí. esa dirección que siempre hemos tenido para ti, que nos des sabiduría Sí, señor. y que siempre estemos leyendo tu palabra. Y también pedimos por Roberto para que el doctor nos dé dirección y nos dé las pautas cristianas que debemos de tener y vivir en esos días. Todo esto, Padre, en tu nombre nuestro Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a tener más actividad y voy a pedir a cada uno de los creyentes que estamos en este conjunto que vaya leyendo. En esta oportunidad te pido, Antonio, para que leas el Salmo 25, 1 y 2 que está en la pantalla. Adelante. sí. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Gracias. Qué bonito y conforme a la oración que acaba de pedirle al señor Oscar, justamente el mundo prácticamente estamos avergonzados por la situación en la que hemos llegado. Y todo esto ha sido algo humano en el sentido de que toda esta pandemia y todos estos casos que están sucediendo es el mismo hombre que ha causado. Por ejemplo, lo de ayer o antes de ayer, este problema del derrame de petróleo en nuestras playas. Eso que yo siempre pensaba, no vaya a ser que haya algún pozo o algo en el mar y de repente hay una explosión y malogra toda la cuestión de la pesca y las playas en sí, ¿no? Pero no es así, es el ser humano el que está causando todas estas cosas. Por eso me identifico justamente con este salmo y tanto que me hace acordar, como dijeron al principio, en una canción que dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos, a ti, oh Jehová. Y eso siempre me ha tenido justo. Parece mentira, pero las canciones, las alabanzas, los himnos, se pega uno más a la palabra de Dios. Por eso yo decía y exigía en la iglesia que cantemos sobre todo himnos, salmos y todas estas cosas, no lo que hoy en día normalmente hacen las iglesias,
que son canciones hechas por diferentes cantantes o autores, y son los que están llevando esto. Y por otro lado, qué bonito es cantar lo de la palabra de Dios. Entonces, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esta es una forma expresiva de hablar, que habla de la entrega, sumisión y esperanza en Dios que David dirigió hacia Jehová. Esto es bonito porque Él es el Dios del pacto de Israel. Fue como si David sostuviera su alma con sus manos extendidas hacia el cielo, diciendo: aquí estoy, Señor, completamente entregado a ti. Y esto es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Por eso yo garantizo que los salmos son una entrega firme hacia nuestro Señor. Y lo bueno de todo esto es que estos salmos, estos versículos, nos hacen que estemos conscientes normalmente de lo que Dios nos ofrece y del pedido que debemos hacerle a Dios. Dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Cuando David declaró su confianza en Dios, parecía hablar más de sí mismo que para Dios. Se aseguró no solo de su confianza en el Señor, sino también de la recompensa esperada de esa confianza, no ser avergonzado ante el Señor ni ante sus enemigos. Y parece mentira, pero estas son las cosas que nosotros hacemos cuando hablamos con Dios, y estamos con un temor de que seamos avergonzados con los amigos, y seguramente que nos ha sucedido. ¿A dónde está pues tu Dios? ¿A dónde está que dices tú esto, lo otro? Eso no es así, porque te veo que estás peor que antes y no sé qué. Hay que cuidar todo esto. Tenemos que cuidarlo, pero relativamente en todo el sentido, no solamente nuestro, sino que es el Dios Todopoderoso que nos está dando esta fuerza y este acercamiento hacia Él. Vamos a leer ahora el Salmo 25 del 3 al 5. Y quiero pedirle a Kiko, por favor, si puedes leerlo. Adelante. No, desconecta tu... Conéctate el audio. No, tu audio, ya, ahora sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí, te decía que leas tú el 25, Salmo 25 del 3 al 5. Adelante. Ok. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué bonito. Hay algo muy interesante, porque esta es una súplica al Dios que ayuda. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Entonces, es algo muy interesante poner toda nuestra confianza en el bendito Dios, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Si estas cosas son verdad para nosotros, si lo estamos haciendo reales, entonces es algo igualitario o parecido a lo que el mismo David estaba haciendo, que es ese corazón que se acerca hacia Dios. Y dice, no es de no hacer nada pasivamente, más bien es que un servicio activo. La idea no es de una sala de espera, sino de un camarero que atiende todos los deseos y necesidades de quien está siendo atendido. David se incluyó a sí mismo entre los que esperan en el Señor, pero también sabía que otros lo hacían y querían que todos fueran vindicados públicamente y sin vergüenza. O sea, qué cosa más hermoso el
saber que cada uno de nosotros, ante sus amigos, ante los vecinos, ante las diferentes personas, estamos metidos dentro de la palabra de Dios, igual que el mismo David. Entonces, la idea bíblica de confundido no es principalmente vergüenza, aunque a veces se usa de esa manera. La idea principal es la de estar decepcionados o ser decepcionados, o de haber confiado en algo que a la final resulta indigno de nuestra confianza. Esto se refleja especialmente en pasajes como Romanos 5:5, en Isaías 49:23. Esto vayan anotándolo para que al final lo puedan leer en la parte en solitario cada uno de nosotros. Les vuelvo a repetir, Romanos 5:5 y Isaías 49:23. Y dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. En lugar de que los siervos del Señor se avergüencen públicamente, David oró para que sus enemigos sufrieran esta vergüenza. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Esto muestra que, aunque David anhelaba la reivindicación pública, no era alto ni orgulloso. Si necesitaba orientación o corrección, quería que Dios se la diera, y que se la diera antes de cualquier humillación pública, para evitar la humillación pública. Esto lo hablo porque cada uno de nosotros le ha pedido al Señor cosas que las mismas personas en las cuales nos ven todo el día o en las cuales acudimos, saben que somos cristianos. Al saber que somos cristianos, ellos mismos dicen, bueno, pídele a tu Dios, pues, pero yo sé que le estás pidiendo, pero tu Dios no te da bola, no te acepta lo que estás pidiendo. Entonces, estas cosas nos hacen sentir desesperados en este sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué notamos de que Dios no nos hace caso? Seguramente porque no estamos dentro de la línea del Señor, no estamos cumpliendo, no leemos la palabra, no tenemos la piedad hacia las diferentes personas. Entonces, lo bueno de esto es de que tengamos nosotros metidos en el camino, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Debido a que David había recibido salvación de parte del mismo Dios, le hacía desear esperar en el Señor más aún. Era una demostración apropiada de compromiso y gratitud al Dios que había hecho tanto por él. Debemos considerar la salvación que David recibió aquí como un rescate en un sentido amplio. Hablando espiritualmente, fue rescatado de la desesperación y al pecado, tanto por ahora como en la vida venidera. Sin embargo, Dios también rescató su vida y su salud otra vez en el presente. Entonces ahora pasemos al siguiente salmo, y el versículos 6 y 7, y le pido a Pichín que por favor si lo pudiera leer. Adelante, Pichín. Repíteme el salmo. Está en la pantalla. Lo que pasa es que sale muy pequeño. A ver. Ah, ya, salmo a ver. 25. Ya la agarré. Ya. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son respetuosas o perpetuas, perdón. Lo que pasa es que voy a poner no he traído los lentes, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Sí, de los pecados de mi juventud y de mis revelaciones, no te acuerdes, confirma tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Gracias.
Esta es una súplica para que el mismo Dios se acuerde y no se acuerde. O sea, por eso le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Esta es la súplica justamente para que nuestro Señor se acuerde. No es que el Señor se olvide, sino es justamente lo que dije anteriormente. De repente, cada uno está en otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, acuérdate, oh Jehová. David le pidió a Dios que recordara su gracia, su bondad. Primero las describió como sus piedades, compasión, compasiva. Esto es racham, racham, con la repetición indicando intensidad. O sea, la piedad o compasión es el racham. Entonces tenemos, luego usó el plural de la maravillosa palabra misericordia, que en hebreo es hesed, hesed, que habla de profundo pacto de amor a Dios. Ese amor firme o amor verdadero es la fidelidad a un pacto al que la devoción conyugal da alguna analogía. Como ustedes pueden enterarse, en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que es el novio de la iglesia. Entonces siempre hay una revelación favorable, entendiendo la devoción conyugal. O sea, la devoción conyugal la hace tan grande como que es imposible pensar en todas estas cosas que el mundo en sí está pensando, en el sentido de que el adulterio y todas estas cosas que más he escuchado a los casados hablar de todas estas cosas que a los mismos solteros, que me imagino el soltero está pensando en casarse, pero el casado es el que habla de adulterio, y eso es lo que nosotros ni siquiera deberíamos estar presentes cuando alguien habla de ello. Dice que estas misericordias son perpetuas. David presionó su petición a Dios sobre la base de su obra anterior. Señor, me has mostrado gran misericordia y pacto de amor en el pasado. Recuérdalo ahora y hazlo de nuevo en mi punto de necesidad actual. Le estaba también recordando a Dios que siempre estaba con él. Y eso es muy bueno porque es una traducción más correcta. Desde la misma eternidad, David era un firme creyente de la doctrina del amor eterno de Dios. Las bondades amorosas del Señor no son ninguna novedad. A pesar que conocemos que David estaba en diferentes ocasiones en pecado, pero lo bueno que él se acordaba, como tenemos nosotros ahora, que decimos el cristiano no debe pecar. Pero ojo, cuando peca, ¿no? Tenemos justamente un abogado, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no debemos andar en pecado, pero si pecamos, tenemos esta ocasión tan grande de ir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle el perdón, que Él sea nuestro abogado ante el Padre Eterno. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, le dice. Inmediatamente después de pedirle a Dios que se acuerde, Salmo 25:6 que hemos visto, David le pidió a Dios que olvidara, quería que Dios olvidara sus propios pecados de juventud. Y tuvo muchos, conocemos la vida completa de David, y tuvo muchos no solamente en su juventud, sino más adelante, en el sentido de perdonarlos, y quería que Dios recordara la fidelidad de Dios en los tiempos anteriores. Él, como pastor, estuvo solo prácticamente en el campo con sus animalitos, que eran los corderos, las ovejas, y tuvo que defenderlas en varias oportunidades, como hemos podido leer en la palabra, en algunas veces con león, otras veces con zorros, otras veces con diferentes, ¿cómo se llama? Animales, o a veces con tormentas, a veces, muchas veces, pero sin embargo, él prácticamente daba su vida por los animales.
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se llama el pastor también, porque Él está al frente de todos los animales, en este caso nosotros, que nos ha llamado ovejas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Estas son expresiones fuertes de la humildad e incluso del arrepentimiento de David. Pidió ser recordado, no sobre la base del mérito, sino sobre la base de la misericordia. Quería que Dios hiciera todo esto recordando y olvidando por la propia bondad de Dios, no por la supuesta bondad de David. Nunca un prisionero en el estrado imploró más fervientemente por su vida que David, por el perdón de su gran ofensa, especialmente en el asunto de Urías. Yo me imagino que después de lo de Urías, ustedes se acuerdan, Urías era el esposo de Betsabé y era un general, y lo mandó a este general a que luche en la batalla, pero le dijo, te vas ahora al frente, porque ustedes saben la historia, no quiso él estar con la esposa, se quedó afuera durmiendo, justamente para no tener ninguna relación con ella. Entonces, declara él la bondad de Dios para los humildes. Así que te pido, Pepe o Abel, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ya, por favor, si puedes leer del 8 al 11. Sí. ¿Quién puede leer? Yo no veo. Roberto, bueno. Roberto, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Tú te refieres a Pepe? ¿Me llamas a mí? ¿Me Sí, invitas? sí. A ti, a ti. Ah, wonderful. Ok. Bueno, Ya. para mí es un honor. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Bendito sea el Señor. Amén. Está Sí. escrito, perdón un momentito, me faltó Yo digo, acá. ya. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Y aquí no, ya. Entonces, vamos a analizar del 8 al 11 y es muy interesante estas cosas porque nos van a enseñar que la bondad de Dios es bueno para los humildes. Así que tenemos que operar nosotros con misericordia y con bondad ante las diferentes personas que están con nosotros. Y bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores la observación de David. Aquí no se aprendió a través de la lógica simple. Es tan lógico que Dios juzgue y destruya a los pecadores como lo es que Él los instruya. Sin embargo, David había aprendido esto a través del amor más que de la lógica, que Dios es bueno y recto. Y esta bondad puede ser para beneficio de los pecadores en lugar de para su destrucción. Encaminará a los humildes, enseñará a los mansos. David sabía que había un tipo particular de pecador que recibía esta instrucción y guía del buen Dios. Humilde, hombres y mujeres, no todo pecador recibe estas cosas buenas de Dios, pero los que se humillen ante Él sí las recibirán. Los espíritus mansos gozan del gran favor del Padre, del manso y humilde Jesús, porque ve en ellos la imagen de su Hijo unigénito. Y vamos a ver en este momento todas las cosas que hizo Jesús siendo el verdadero Dios
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y cómo es que a las finales de su permanencia aquí en la tierra, ¿no? Le hicieron juicio, le pegaron, le escupieron, le hicieron una serie de problemas al mismo Dios, al Todopoderoso. Yo me acuerdo, y creo que todos ustedes también, cuando éramos chicos y veíamos la película, queríamos meternos en la pantalla para pegarle a los soldados, para pegarle o sea, para ser el defensor, pues no como si fuéramos, estaríamos entendiendo. Por supuesto que no entendíamos mucho, porque nuestro Señor Jesucristo venía justamente a pagar por todos los pecados de nosotros. O sea, ha pagado por los pecados anteriores y estaba pagando también por los nuestros. ¿Por qué? Porque esa fue la decisión de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo bonito, y eso es lo que nosotros debemos saber para seguir adelante en la lucha. Hemos estado hablando de humildes hombres y mujeres. No todo pecador recibe cosas buenas de Dios, pero los que se humillan ante Él sí las reciben. Eso tenemos nosotros que tener muy en contacto, porque he escuchado, he visto, y yo mismo a veces lo he dicho, oye, no sabes con quién te metes, ¿eh? No sabes qué esto, lo otro. O sea, cosas que son muy del mundo. Y nosotros deberíamos ser totalmente al revés. Por supuesto que el tiempo con el Señor nos va enseñando muchas cosas. Esa es la verdad. O sea, no es que uno leyó parte de la Biblia y ya se cree la divina pomada. Eso es falso. Tenemos que estar metidos en la palabra de Dios para poder entender esto. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Y esto es lo que tenemos que nosotros aprobar ante el mismo mundo, ante todas las personas en las cuales se den cuenta de que sí hemos recibido al Señor, sí somos personas que estamos en otra posición mental y en otro mundo. Ya no estamos pensando en este mundo y las cosas del mundo, y las cosas que pensamos mucho en la cuestión de cantidad, de dinero, de propiedades y de todas estas cosas. Y la verdad, cuando uno está sufriendo, está viendo que ya se va, que ya, ¿qué va a pasar? No te vas a llevar ni siquiera la ropa que tienes puesta, no te llevas nada. Entonces, sí entiendo de que le voy a dejar esto a mi esposa, a mis hijos, a todas las personas de familiares que me rodean, y por eso que estoy trabajando. Efectivamente, pero también fíjate en los hijos, fíjate en todas las personas que más quieres, y ya si tenemos cierta edad estamos viendo que nuestros hijos están también trabajando por lo suyo. Uno debe permanecer en el pacto de Dios y en su palabra, en los testimonios, tanto en el sentido de conocerlos como de obedecerlos. La promesa es que Dios continuamente revela su misericordia y verdad en todos los que la viven y experimentan. Imaginamos a un creyente desanimado que dice: el camino de Dios para mí es severo y terrible. Bueno, la verdad que lo hemos pensado en varias oportunidades, porque el camino de Dios, si no estás siguiendo su palabra y viendo las cosas que van a venir hacia adelante, lo vas a ver terrible, lo vas a ver algo bastante problemático. Por eso dice: el camino de Dios para mí es severo y terrible. Y eso nunca deberíamos nosotros pensarlo, aunque muchas veces lo hemos pensado. Al menos en este momento David responde tanto por su conocimiento como por la experiencia. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para aquellos que permanecen en su pacto, en su palabra, misericordia y verdad. Concéntrate una vez más en su pacto y sus testimonios y lo verás por ti mismo.
las sendas de Jehová, en hebreo, encuentro que la palabra se usa aquí en huellas de ruedas, surcos, como los que hacen los carros cuando recorren nuestros caminos. Un clima húmedo y se hunden hasta los ejes. Los caminos de Dios son a veces como pesados carriles y cortan profundamente nuestras almas, sin embargo, todos son misericordiosos. Y esto nos podemos ir dando cuenta conforme va avanzando nuestra edad, conforme vamos teniendo diferentes problemas ya de salud o problemas económicos o problemas de diferentes tipos, pero vemos que el Señor es misericordioso con nosotros. Cuando uno le pide, dice que el Espíritu Santo acciona con gemidos indecibles. Y esto es verdad, en muchos de nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto. La misericordia y la verdad son los caminos de los que Dios camina constantemente, en diferencia a los hijos que están fuera de lo normal, porque la frecuencia, cuán profundamente marcadas y cuán multiplicadas son estas huellas para cada familia o individuo. Todas las sendas de Jehová dicen que no hay reglas sin excepción, pero hay una excepción a esta regla. Todos los tratos de Dios con su pueblo son llenos de gracia y de fidelidad. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Una vez más, vemos una fuerte expresión de la humildad de David. Esperaba perdón por el amor de Dios, no por el suyo. Reconocía humildemente la grandeza de su propio pecado. Nuestro pecado es grande. A veces lo hemos podido pensar que el pecado que hemos hecho es grande, o a veces decimos, no, nuestro pecado es ni siquiera pecado, es una falla, y el Señor me lo va a perdonar. Yo pienso que debemos siempre, cada pecado para nuestro Dios es grande, y para nosotros debemos de saber que nuestro pecado es grande. Nuestro pecado es grande y cuando consideramos contra quién se comete es peor, es horrible. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que va en contra de una ley justa y equitativa. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que lo han cometido aquellos hechos a imagen de Dios. O sea, qué triste sabiendo la misericordia, la bondad de Dios, que podamos cometer los pecados en contra de Él. A veces cometemos pecados en contra del prójimo y no estamos pensando que es en contra de Dios, pero Dios lo está diciendo así, que el pecado, todo pecado es en contra de Él. Por eso hizo las leyes, para que todos sepamos. Nuestro pecado es grande cuando consideramos la cantidad de nuestro pecado. Es una lógica espiritual extraña, pero de verdad, es verdadera. Perdonarás también mi pecado que es grande. Solo podemos imaginar a un criminal en un tribunal de justicia apelando al juez sobre esta base. Señoría, no me encuentro culpable porque mis crímenes han sido muchos y grandes. Eso es lo que se ha escuchado a veces en declaraciones. David parecía conocer la libertad y la paz que se obtienen al decir, Señor, sé que soy un gran pecador, pero eres un Salvador aún mayor. Me someto humildemente a ti y te pido que perdones mi pecado. Esto deberíamos meterlo dentro de nosotros y saber de estas cosas para poder tener dentro de nosotros esa fuerza de saber que somos perdonados y que todos nuestros pecados, dice que el Señor los amarró en una bolsa y los tiró al fondo del mar para no acordarse más. Pero nosotros debemos ser siempre fieles para poder estar en la línea con el Señor. Vamos a abrir para que cada uno pueda opinar o preguntar. Así que abrimos el espacio. Samia.
para desbloquear todo, para que puedan... normalmente cada uno lo desbloquea, pero ahí vamos a desbloquearlo todo si es que se puede. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Ya, no, yo estoy manejando, es por Ya. eso que no te voy a contestar, ¿no? Pero estoy Ya, escuchando. ya. Ya, bien, a ver. Listo, estamos ahora en libertad de desbloquear nuestro audio para poder hablar. Hola, Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? Gusto verte. creo, Robertito, Sí, bueno, por la misericordia de Dios, hoy amén. nos estamos viendo y estamos todavía en esta tierra para poder decir a nuestro Señor y darle gracias, ¿no? Primero, por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho. Por su misericordia aún no hemos sido consumidos todavía. Creo que debemos de gozarnos en eso y vivir este tiempo de pandemia realmente no asustados, sino esperando en Él y viendo que las cosas se van cumpliendo paso a paso todo. Sí. Y agradecerle, ¿no? Que esta plataforma nos permite vernos ahora, cómo estamos, aunque no podemos tocarnos, pero podemos saber que estamos aquí, que podemos guiarnos, ver a Pichín, la verdad me alegra, después de tanto tiempo, no poder abrazar al hermano Abel, y así a todos, ¿no? A todos, hermano Mendoza, la verdad que es un regocijo. Y este tiempo, Robertito, que Dios te siga bendiciendo para que sigas abriendo esta ventana para poder reencontrarnos, porque es necesario ya estar metido en nuestro cuarto, ver las cuatro paredes, la verdad que un poco aburrido, pero por lo menos tener una hora de conversación y de escuchar y de aprender más de la palabra del Señor es una gran bendición. Saludos a Mari, un abrazo de mi parte. Gracias, fuerte. Gracias. Y a todos, ¿no? A todos los que están Sí. presentes en este Zoom. Gracias, Robertito. Gracias, Estelita. Qué lindo tus palabras y qué lindo justamente el poder verte. Igual a cada uno de ustedes, porque ya pasó un mes que no nos veíamos y ahora ya con mucho gozo y mucho gusto nos estamos viendo y sobre todo lo más interesante, lo más bonito es poder analizar cada artículo o cada cosa que dijo David. Y qué bueno que podemos aprender de cada cosa, podemos aprender de cada palabra, podemos aprender de cada acción que hizo David, que, bueno, por un lado, humanamente vemos que ha sido un pecador arrepentido y que le pedía siempre a Dios por la misericordia. Pero él tuvo que ser misericordioso y tuvo que, en la humildad, darse cuenta de que está pecando y que ha pecado. Y a pesar de ser el rey, a pesar de gobernar y reinar por tantos años, seguía en humildad. Como yo siempre estoy repitiendo, a veces decimos, tú sabes con quién te metes, tú sabes quién soy yo. Y es bastante difícil, ¿no? Más cuando algunos de nosotros han sido autoridades, o en el caso del mismo Pichín, en la Marina, en el caso de Oscar, de las diferentes personas que han sido en el caso de él como abogado, lo mismo tú, y vemos pues de muchas personas de que han tenido un nombre, han tenido una acción no política o también política, pero también se ha notado de que todas estas cosas son para bien de nuestro interior, o sea, nuestra alma y nuestro cuerpo al final, ¿no? ¿Alguien más? Roberto, Sí. un minutito nada más quisiera agregar lo siguiente. Sí, dime. Que lo inconmensurable que es la palabra de Dios
Sí. que debemos agradecerte a ti, que estando tan lejos, tantos kilómetros de nosotros, te preocupes de aunarnos, de juntarnos para escuchar la palabra de Dios. Es increíble que la palabra, la Biblia, se esté manifestando de esta forma de tecnología que la tenemos en estos momentos. Años atrás hubiese sido imposible, increíble hacerlo. Sí. Y ahora qué gracia de Dios que a través de esta tecnología podemos vernos, escuchar tus palabras, tus consejos, y eso es muy gratificante para todos nosotros, porque desde Estados Unidos nos estás dando palabras y es muy gratificante. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí, para conocimiento de todos, estoy en Pensilvania, en la casa de mi nieta Samia. Samia vivió con nosotros en la planicie y ahora estamos nosotros en su casa esperando que va a tener el bebé. Es mi bisnieto, el primer bisnieto, porque las otras son bisnietas, o sea, damas, niñas. Y en este caso va a ser el varoncito y le está poniendo el nombre del León. El León de Jehová. Entonces estamos muy emocionados que cualquiera de estos días ya pueden hacer. Entonces estamos aquí por un lado y por otro lado para evitar esta enfermedad del COVID que dice que Lima está bastante difícil, así que les pido que se cuiden. Vamos a orar después por Edmundo. Creo que todos lo conocemos a Edmundo, que está en cuidados intensivos en el hospital Rebagliati. Pero mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte a lo que estamos estudiando del Salmo 25. Adelante. Roberto. Sí. Sí, acá me encantan dos frases de este salmo, ¿no? En el versículo 6 dice el Señor: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Es decir, el rey David no se basa en sus méritos. Es decir, no va delante de Dios y le dice: mira, Dios, yo soy bueno, yo he hecho esto. No, al contrario, lo que hace es: Señor, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. Se basa todo en las misericordias de Dios. Y esto se recalca más adelante, ¿no? Más adelante, en el versículo 7 dice: conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No le dice: acuérdate de mí porque yo soy bueno, porque yo voy a la iglesia mucho. Sí, no es así. Es de verdad, todo nace de Dios y tenemos, creo que, reconfortarnos, amarlo así al Señor tal cual es, pero los méritos no valen delante de Dios porque no los tenemos. Sencillamente siempre pensar que es la misericordia de Dios lo que nos lleva ahorita a conversar, lo que nos lleva a tener una vida cristiana. Ese es mi sentir, Roberto. Gracias, Antonio. Y muy, muy interesante porque, bueno, empezando, el hecho de podernos ver, el hecho de poder no solamente vernos y decir: Antonio, ¿cómo estás? O Pichín, ¿cómo estás? No, estamos estudiando la palabra de Dios y de una persona que la ha vivido bien brava. O sea, David fue perseguido constantemente, tanto antes de ser rey por Saúl, después siendo rey por hasta sus hijos, ¿no? O su hijo. Y tuvo muchas desgracias dentro de la familia con la cuestión de la hija. Entonces, fue algo terrible con Absalón. Fue algo hasta penoso, pero sin embargo, como él se gozaba sabiendo que el Dios Todopoderoso estaba con él. Por eso es que nosotros
debemos de meternos en salmos, que he visto muy pocas veces que han dado sermones de salmos, porque de verdad hay muchos sermones que dar en los mismos evangelios, también a partir de Hechos y toda la parte que escribe Pablo en adelante hasta Apocalipsis que escribe Juan. Es muy interesante todo esto, pero los salmos tienen una enseñanza, pero increíble, que, bueno, es bien difícil dar los 150 salmos, ¿no? Es bien bravo, pero sin embargo, muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué no cambias ahora y te vas a Corintios o te vas a Filipenses? Parece que es un llamado del Señor, parece que es algo que hay salmos bien bravos, pero sin embargo, el Señor me dice, sigue con salmos y es notorio por lo que tú dices. Por eso te agradezco, Antonio, y veo que está haciendo bien a cada uno de nosotros. Y en una oportunidad hemos tenido cerca de 40 o 50 personas. Espero de que por nosotros mismos, y yo estoy mandando aproximadamente a 50, 60 personas el Zoom. Veo que pocos entran, estamos entrando a 15 más o menos, pero tengo la certeza de que vamos a seguir aumentando, pero no para bien del que habla, sino para bien de cada persona que lo escucha. Y eso creo que es muy bueno, y es muy bueno cuando personas que han escuchado remiten y dicen, mira, qué bueno es esto de yo me apoyo en Dios y nunca estoy diciendo, mira, Antonio, o en este caso, mira, Señor, yo soy bueno, yo soy casi como Jesús, yo soy, o sea, tonterías, pues, porque tenemos pecados y a veces ni nosotros mismos queremos acordarnos de algunos pecados que tenemos. Por eso doy gracias a Dios, porque Él es misericordioso. Él, en su gran bendición, como es que nos apoya y nos da todas las salidas para no pecar. Y si pecamos, también nos da la salida. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera? Bueno, yo, querido Sí. Roberto, si por ahí hay un pecado grave que no te acuerdas, y por ejemplo, en mi caso, me arrepiento de los pecados de mi juventud. Sí. Y si me olvido de uno, el Señor me lo perdonó. Esa es la que quiero saber. Sí. Bueno, lo bueno del Señor es que Él está dentro de cada uno de nosotros y Él sabe de todos los pecados y sabe si te acuerdas o no te acuerdas. Si no te acuerdas, el Señor igualito lo va a perdonar porque Él sabe que no te acuerdas. O sea, aquí no hay y esto se lo digo a Oscar, porque aquí no hay una cuestión de juicio en el cual, mira, yo me enfrento al juicio y le voy a decir toda la verdad, pero tengo unas cositas que no puedo decirlas. Entonces, en un juicio humano, de repente puedes ganar porque esas cositas nadie se mete dentro de ti para saber el pecado que tienes o los pecados que tienes. Pero en el caso de lo que tú dices, Pepe, yo creo que el Señor sabe que no te acuerdas y te lo va a perdonar. Porque tú, cuando uno pide perdón por sus pecados, justamente pues está haciendo a Dios para pedirle perdón por todos tus pecados. Y si hiciste algo de más joven, de más mocoso y no te acuerdas, Dios no te va a castigar por eso, sino igual te va a perdonar por su inmensa misericordia y amor a la humanidad. Porque vuelvo a repetir de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los versículos más preciosos. Gracias, Pepe. Un momentito, Roberto, Sí. otra preguntita, perdóname. En el caso, por ejemplo, mi hermano, él me hizo, que tú sabes, es católico y me dice que tengo que confesarme con un cura. Y bueno, la confesión, yo me confieso con Dios directamente, ¿no? Y me arrepentí.
pero ellos prácticamente me condenan porque me dicen que tengo que confesarme en este caso yo me puedo confesar con un pastor, ¿verdad o no? No, si quieres, sí, pero el asunto legal es que te confieses con Dios. Amén. Todos nuestros pecados, como te estuve diciendo anteriormente, tú vas a ir donde Dios en secreto, en tu casa, en tu cama, en la noche, te arrodillas y le pides perdón a Dios de tal y tal y tal y tal cosa. Yo no entiendo la forma humana que yo tengo que ir donde Antonio o donde Pichín a decirle esto, a no ser que la ofensa haya sido para ellos. Entonces, si la ofensa ha sido para algún ser humano o tienes que ir donde esa persona y pedirle perdón y decir que has cometido algo que él no sabe en contra de él, por decirte. Pero la verdad de las cosas, si es un pecado personal, tienes que pedirle perdón a Dios y, como te digo, a la persona, en caso que haya persona que has cometido el pecado. Así que no te hagas problema por eso, en caso, ojo, que no hayas cometido el pecado ante otra persona. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Entonces gracias. es valedero la autoconfesión. ¿Cómo? Vale mucho la autoconfesión. No tengo que decir a otra persona, a mi semejante, declarándome los pecados, cuando yo me puedo arrodillar y hacer manifiesto mis pecados ante Dios. Claro, pero por eso te digo, si es que el pecado no ha sido en contra de otra persona, claro. No interesa, sí, si es que no interesa que sea menor, mayor o mucho mayor, no interesa, tienes que ir donde él y decirle, mira, qué sé yo, yo cuando era chico entraba al cuarto de mi papá y siempre tenía sencillo en un bolsillo, ¿ya? Entonces yo entraba y decía, aunque sea un sol o 50, y boom, sacaba y uy, qué bueno. Pero si había 2 o 3 soles, no me lo llevaba todo. Ya estaba pensando, ¿no? Que se va a dar cuenta. Entonces me llevo un sol o 50 o lo que sea. Mira, eso ha pasado muchos años y de verdad nunca le dije a mi papá eso, pero una vez en una conversación, en algo, él me dijo, oye, ¿tú crees que yo no sabía que te robabas el auto? Y que te metías la mano en el bolsillo y sacabas plata. Yo me hacía el dormido, porque era a la hora de la siesta. Pero nunca le pedí perdón de nada, porque es una cosa que yo decía, bueno, como no me da propina, entonces esa es mi propina, como si fuese una obligación de él en dármela. Pero de todas maneras, he debido de pedirle perdón y en alguna oportunidad quizás le dije que me perdone por eso. Yo estuve con el pastor Tomás y nos llevábamos cierta bronca con mi papá, ¿no? Entonces, a Tomás lo invité a la casa de mi papá y bueno, entramos ahí porque antes Tomás me había dicho, no, tienes que pedirle perdón a tu papá, pero ¿de qué? Le digo, ¿de qué le voy a pedir perdón? Si él es el que me tiene la bronca, él es el que... No, tienes que pedirle perdón. Su macho. Ahora, bueno, hace algún tiempo que me di cuenta que tenía razón y en alguna oportunidad le pedí perdón generalizando por todo. Pero si el pecado es algo tuyo personal, que es muy difícil, pero de todas maneras hay acciones que uno personalmente las comete y son pecados personales. Entonces, de eso tienes que pedirle perdón a Dios. Y de lo otro,